Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 6 del mes 10º del año 2025. 6 de octubre concerniente al día 15, ya 14 del mes de Tishrei, del mes de Mosnai, del mes de la balanza, del mes también llamado Libra. Cuando se inicia al caer la tarde, el día 15, se inicia las fiestas del Sukkot, las fiestas de las enramadas. Por eso el tema de hoy es preparando nuestros habitación, nuestra morada, preparando la azúcar, la enramada. No sin antes darle gracias al Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos da de experimentar vida. Sabemos que al sentir el aire que entra a nuestros pulmones y sentir el palpitar de nuestro corazón, el subconsciente le damos conciencia de saber que tenemos vida. Sacar del inconsciente a la conciencia y saber que somos vida y que le podemos dar vida a todo. En este caso a nuestras moradas celestiales, a los palacios celestiales, a las nubes de gloria. Y por eso hemos estado hablando en los últimos días, hemos estado instruyendo al pueblo a experimentar lo que estamos viviendo en este momento profético. Sukkot, enramada en hebreo, es el primer campamento después de la salida de Egipto, se llamó Sukkot. Y es cuando la persona inicia ese cambio de realidad, cuando ya la realidad no es lo que te muestra el mundo exterior, sino lo que preparas en el mundo interior. Y por eso, pues, previo, el día antes de Sukkot, pues, hay que tener claro de qué se trata y cómo poder experimentar esta nueva vida. De lo que se trata la celebración de la fiesta es de un ensayo profético y de una experiencia de sentir la fuerza espiritual o la energía que está allí debajo del azúcar, que es como un catalizador. Es por eso sabemos que es mejor entender, mejor no entender, pero sentir, que entender y no sentir, porque el secreto está en el sentimiento. Por eso siempre las creencias religiosas, los sistemas económicos, políticos y religiosos de este mundo hacen creer que esta es la historia de un pueblo que supuestamente puede hacer lo que le viene en gana y que iba por un desierto y que su Dios les construyó un azúcar o les enseñó cómo construir una enramada para protegerse. Pero lejos de esa realidad, esta es la historia de la humanidad. A todos nos sucede exactamente lo mismo, porque Elohim o Dios no hace excepción de personas. Por eso estos sistemas políticos y religiosos que se encargaron de esconder con historias y no con parábolas la esencia de lo que se trata, la grandeza y el poder de cada fiesta, que son puertas dimensionales, no para un pueblo exclusivo, sino para toda la humanidad, que se le revela a un pueblo para que sea luz a las naciones, no para que destruya a las naciones. Y por eso la historia de la azúcar no es una historia, son códigos, son parábolas. Y por eso es que sacudimos lo que se llama el lulá, para sacudir todas las mentiras y engaños de pobreza, de escasez, de mente retraída y de estos parásitos mentales que nos crean esas ideas del contexto religioso de exclusividad. Por eso hay que sacar lo que no queremos de nuestras vidas. Cuando se hace el ritual de sacudir podemos llamarlo un aparato, que es un sistema de mostrar qué es lo que sucede en el azúcar y se le llama lulak. Cuando se sacude por los cuatro costados es sacudir lo que no deseamos y lo que no diseñamos para nuestras vidas. Y aquí mirándonos a nosotros mismos, sacudirnos de lo que no nos deja conectar con ese verdadero potencial.
Es el primer día, que es hoy a caer la tarde, al iniciar la noche del día martes, tenemos un invitado, el primer invitado, el padre de la fe, Abraham, nuestro patriarca, el que manifestó misericordia, el que sintió el dolor del otro, no el deseo de matarlo. Y es allí donde viene el padre de la fe. Durante estos 7 días de celebración vamos a tener en cada día un invitado, que no es necesariamente una persona como tal, que se puede manifestar en un invitado como tal, en el mundo físico. Pero ese invitado el primer día se le conoce como Abraham, porque el primer día no es un personaje como tal, sino la esencia de lo que representa. Representa la misericordia, el Gesed, sentir el dolor del otro, sentir la necesidad del otro, porque es allí donde nace el verdadero amor. Y por eso tenemos hoy en la oración con los salmos, el Salmo 77, especialmente en el verso 8, cuando dice: se ha acabado para siempre tu misericordia. No, enfermedad mía es esta. Entonces estamos curando esa enfermedad de no tener misericordia. Y por eso vibrar en esa frecuencia del Padre es la frecuencia que se alinea con todas las cosas. Es cuando tenemos afinidad de forma con la riqueza, con la energía de poder de manifestar esas riquezas en el mundo físico. O sea que Sukkot no es una historia, es un código que está en parábolas y que lo mostramos a través de una manera sencilla de establecer un rito que tiene una sustancia escondida, que realmente lo que oculta es la verdadera realidad de lo que somos. Y por eso, tratando de justificar los malos testimonios de un pueblo que se hace llamar el pueblo escogido, y que quizás tiene esa revelación e incluso se celebran estas fiestas, pero no podemos sacar una disculpa para poner una cortina y ocultar nuestros errores, todo lo contrario. Entonces, esto nos sucedió, ese desierto nos sucede a todos, a toda la humanidad. Que algunos no lo advierten, que algunos no se dan cuenta y siguen de desierto en desierto, pues es otra cuestión muy aparte, porque mi pueblo perece por falta del conocimiento. O sea que el azúcar es un catalizador de esa energía de lo que está disponible, la energía de poder hacer posible lo que es imposible, la energía que se conoce como la fuerza espiritual sagrada o el poder del Espíritu Santo. Todo lo que anotamos en la celebración del Rosh Hashanah, eso que anotamos como negativo y le pusimos al frente lo positivo, eso está disponible, lo positivo está disponible debajo del azúcar, que es como un catalizador de esa energía. Por eso se ordenó la energía del Rosh Hashanah o Yom Teruah, del despertar, la energía de acordarnos que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, y de establecer esa nueva identidad en Yom Kippur, en el día de la expiación. Y por eso toda esa fuerza espiritual se reúne debajo del azúcar cuando se construye con esa intención. Entonces, por eso decimos que es como un catalizador, no de una morada endeble, de una enramada endeble, humilde, sino de nuestro cuerpo, que se convierte en un templo del Espíritu Sagrado. Es cuando conectamos lo espiritual con lo material. Y entonces todo aquello que anotamos en ese libro en el cual nos inscribimos, los que hicieron la lista, pues esa luz circundante que se conoce como el Or Makir, que quizás no entra o no se alinea con la luz interna porque la vasija no está lista. Entonces ahora preparamos esa morada, preparamos esa vasija. Y por eso es como una enramada humilde donde mora el pueblo durante 7 días, y al 8º día pues viene la danza entre lo espiritual y lo físico. Se llama el Simchat Torah, cómo poder materializar con gozo cada circunstancia y cada situación que quiero cambiar en nuestras vidas. O sea que el Padre de la fe, el Padre de la verdad, el Padre de la física cuántica, si lo podemos llevar más allá de esas realidades, Abraham, nuestro patriarca, es el primer invitado, el Padre de la misericordia. Entonces, esa fe no es ausencia de miedo. Esa fe es seguir caminando aunque tiemble de miedo. Por eso, ¿quién eres antes de ese ruido externo?
todo lo externo es inseguridad, es incertidumbre. Lo único que es seguro es lo interno. Y es por eso que iniciamos esa preparación interna. Por eso todo debe estar limpio. Que no entre nada de basura al azúcar. Y que si entra la sacamos. Esos son los pensamientos negativos. O los pensamientos parásitos. Como el enojo, la incapacidad, la tristeza, el sentir que no podemos. Todo eso hay que dejarlo ir. Y por eso en el lugar del azúcar no botamos las cáscaras que nos consumimos, las frutas y todo lo que consumimos debajo del azúcar, que tiene esa energía. No dejamos nada de lo que nos sirve, ni las frutas descompuestas. Todo eso se saca porque es un ejercicio en lo práctico de poder entender cómo podemos prepararnos en el mundo espiritual para la fiesta de la verdadera alegría. O sea que la verdadera alegría depende de mí y no de nada de lo externo. Por eso cuando viene una situación de bancarrota, una situación de divorcio, una situación de enfermedad, no viene para destruirte, viene para que sepas y entiendas que tú eres sano, que tú eres feliz, que tú eres próspero, que tú eres abundante. Y que cuando encendemos esa luz que se llama la luz de la misericordia, o el rojo, esto de la justicia, Sadiquín, o del Gesed, de la misericordia, la luz de la misericordia, o sea que por eso todo debe estar bien limpio debajo del azúcar, y que no debemos de entrar al azúcar con tristeza y desánimo. Hay que soltarlo afuera y luego alegrarnos allí, porque es lo que vamos a emitir al mundo. El universo no recibe lo que tú deseas, recibe lo que tú eres. Y si estás en ese instante alegre, recibes alegría y retornan situaciones que te van a poder hacer experimentar esa alegría y esa riqueza, esa abundancia. Y por eso este ejercicio práctico es el ritual de Sukkot. Por eso es sublime y por eso se le llama la fiesta de la verdadera alegría. O sea que si no ha habido sufrimiento, esa persona no ha nacido de nuevo, porque ese sufrimiento es el que quema ese yo terrenal. O sea que cuando experimentamos un sufrimiento no viene para destruirnos, viene para despertarnos. Esos conflictos personales, familiares, nacionales y aún internacionales no son castigos, son una especie de rituales de purificación para eliminar lo que ya no vibra en nosotros con esa nueva frecuencia que está entrando, la alegría, el gozo, la abundancia, la felicidad. Ese es un trabajo en nosotros, el mejor trabajo de la humanidad es sobre uno mismo. Y por eso a esto se le conoce como un despertar de conciencia. Y por eso el universo solo recibe esa energía que emites. Por eso se llama el mundo de la emanación, el Olanatsinu. Cuando emanamos solo alegría, amor, abundancia, sanidad, prosperidad, felicidad, pues ya estamos debajo del azúcar. Ya estamos protegidos. Y esa protección es sobrenatural. Es para los afortunados o aquellos desafortunados que estando todo allí, en nuestro entorno, en nuestro interior y en nuestro exterior, pues no lo usamos. Y por eso es Ho Hachereino, Hachereino. Afortunados o desafortunados, o sea, bienaventurados o desafortunados. Por eso aparecen en los evangelios las bienaventuranzas. Entonces esos afortunados, el Ho Hachereino, el Hachereino, o Ho Hachereino desafortunado, el Hachereino afortunado, se trata de aprender a darle más valor a la luz, a la revelación, a la sabiduría, que a lo material, porque es que eso material nace de lo espiritual, nace de la luz. Si hay una luz errada, vamos a materializar los errores, pero si hay una luz de verdad, de alegría, de gozo, vamos a estar materializando todo aquello que nos haga experimentar esto. O sea que darle más valor a la luz, al conocimiento, a la sabiduría. Por ejemplo, en este tiempo de revelación, en estos tiempos proféticos que estamos experimentando, vemos nosotros grandes cadenas hoteleras o grandes empresas transportadoras
a través de taxis o a través de cadenas hoteleras que tienen muchísimas construcciones y muchísimos vehículos, pero vino alguien y se le ocurrió crear una plataforma donde sin comprar un hotel, sin comprar un vehículo, tiene mayores ganancias que los que tienen en lo físico esa parte material. No quiere decir que no tienen riqueza los que... Ese negocio sigue siendo próspero, pero es muchísimo más próspero el negocio de crear algo distinto, de ponerle más cuidado, de amar más la luz que la parte física, o de iniciar todo desde la luz para materializarlo. Entonces, esas plataformas de transporte, esas plataformas de hospedaje, no tienen nada en lo físico, solamente tienen una plataforma, pero tienen ganancias de la nada, materializan ganancias exorbitantes. Eso es no simplemente, no para que te dedicas a hacer lo que ya está hecho, es un ejemplo de cómo funciona darle más interés a la luz que a las cosas físicas. De eso se trata Sukkot. Y por eso, pues, la misma manera donde hay un edificio físico, también tenemos nosotros un templo espiritual que tiene 10 sefirot, 10 emanaciones divinas, que 3 son intelectuales, 6 son emocionales, y la otra es la vasija que se llena de esas 9 restantes, como una mujer que tiene el periodo, concluye el periodo de gestación durante 9 meses. Entonces se llena esa vasija de luz. Eso se llama el camino de la luz. Cuando uno conoce lo que hay que hacer y lo hace, empieza a sanar sus emociones, a no permitir esos sentimientos de que no hay, de que no se puede, de que no tenemos, porque tenemos una mente para crear y una palabra para manifestar. Entonces, allí la mente es la conexión con el mundo espiritual y la palabra es la que hace que eso se materialice. Entonces es un enfoque a una oración de poder. Por eso, lo primero es ser feliz. Y es la fiesta de la verdadera alegría, la fiesta del Simjá. Por eso Simjá Torah es danzar con la instrucción, danzar con las leyes universales de cómo fuimos creados, para qué fuimos creados y cómo manifestar, ser reyes, sacerdotes y pueblo santo. O sea que luego de ser feliz, primero ser feliz, entonces enviamos esa felicidad a nuestro entorno, a los demás. De eso se trata el Simjá Torah, que no es una batalla para materializar las cosas, es una danza armónica entre los cielos y la tierra, entre lo espiritual y lo material. Cuando tú te gozas de sentir que ya tienes esa abundancia, ya tienes esa casa, ese carro, ese empleo, quizás es lo que sea, sin tenerlo, porque mueves la energía de aquello que ya está hecho desde lo espiritual, desde la luz, y ahora lo declaras, entonces eso se materializa, sin esfuerzo, sin duras tareas, sin trabajo esclavizante. O sea que la idea de Sukkot es tomar esa energía, de recordarnos que somos hechos a imagen y semejanza del Creador, o sea que tenemos ese poder creativo de recordar el Padre Nuestro, y ese Kipur, el tiempo de expiación, que se fueron todas las cosas que no nos representan y que no somos, y que ahora hay una rectificación, y que la podemos distribuir a lo que conocen en la sabiduría de nuestros antiguos, de las 70 naciones, que son representadas en las diferentes culturas y espiritualidades de todas las naciones de la tierra. Por eso, este es un trabajo individual, que luego se convierte en colectivo, para todos, y por eso esas 4 especies, que vamos a tener un tiempo de nombrarlas, esas 4 especies, que son los 4 estados del hombre, para alcanzar esa iluminación, lo que se llama el Simjá, o esa alegría. Ser iluminado es entender cómo funcionan las leyes del universo, y por eso entender que el alma humana se fragmentó en 70 partes, el Tzimtzum, donde esas 7 fragmentaciones del amor se reparan a través de 10 pasos para volver a tener esas 70. Eso es lo que le llamamos las 70 naciones.
cuando se repara, entonces viene la acción de aquel que la reparó y de esa reparación. Entonces son 72. El valor numérico de la palabra Gesed, traducido como misericordia, es 72. Y el primer día, el invitado es Abraham, el padre de la fe, o el que sintió por primera vez el dolor del otro, la misericordia. Todo aquel que sienta lo mismo, entonces tiene origen en la paternidad de nuestro patriarca Abraham. Por eso dice la escritura, el evangelio, Yeshua HaMashiach, hijo de Abraham, hijo de David. No es que sea hijo en lo biológico, es que tiene la misma estructura, tiene la misma misericordia y tiene el mismo amor. Por eso Abraham, el padre de la misericordia, y David, que significa amoroso. Precisamente cuando mandamos la misericordia aparece el amor, y allí es donde podemos reinar como David. Entonces, si el azúcar en lo físico representa lo terrenal, esa energía que está debajo del azúcar, que es como el catalizador, esa alegría que se siente, que emitimos y emanamos por todos los 4 costados de la tierra, entonces podemos unir el cielo con la tierra, en ese ritual sublime de hacer una pequeña representación de lo que realmente somos. Esa fuerza espiritual que se materializa y se le conoce como la alegría, o esa luz circundante, la Or Makir, que la podemos proyectar a todos los 4 costados de la tierra. Por eso se conocen como las nubes de gloria, esa luz circundante que conecta con todo lo que está materializado, trayendo una nueva forma. Se le conoce como conocimiento, tener intimidad. En hebreo es da'at. Y eso que quizás estaba oculto allí en el árbol de la vida, pero que ahora es revelado, para que a través de ese conocimiento tú puedas actuar para bien en todo. Entonces, bueno, aparece esa sabiduría para entrar en lo físico, para solucionar cualquier tipo de conflicto. Por eso dice el patriarca Abraham, para terminar, el evangelio de Juan el evangelista, no el bautista, sino el evangelista, en su primera carta, en el capítulo 4, muy diciente, una carta muy especial, y nos dice en el verso 20, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Ese amor y esa misericordia es lo que él emanó cuando nos creó, y lo que emanó Yeshua cuando nos liberó. Y por eso, entonces, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, mundo físico, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces allí viene la gran diferencia. Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces se van las broncas, se van las rabias, se van las iras, se van las críticas, los señalamientos. Y ahora sí podemos construir la azúcar. Y vamos a estar en un especial de la construcción de todo lo que está integrado en una lulá, que se le conoce como a una ramita de la palma cuando está así. Nosotros le llamamos el cogollo, cuando no se ha abierto la palmera, está todo ahí en estado potencial. Y luego entonces traemos las otras 4 especies, a las otras 3 especies, para unirlas allí. Y el alulá, que es ese limón que se conoce como el etrog, está en una mano, y la otra que queda como una espadita, como una varita en la otra mano. Y eso es lo que está representando esos 4 estados de ser de la humanidad. El que sabe, pero no aplica. O sea, tiene olor, pero no tiene sabor. El que tiene sabor, pero no tiene olor. O sea, que conoce, pero no enseña. El que no tiene olor, pero tiene sabor. O sea, que no conoce mucho, pero con sus ejemplos él nos enseña. Y el que no conoce, ni aplica. O sea, ese nada. Esa ramita es muy emblemática porque es el sauce, porque no tiene olor ni tiene sabor.
pero el sauce representa la presencia del Espíritu Sagrado, del Espíritu Santo. Porque aunque la persona no sepa y no aplique, el Espíritu sigue allí, porque está vivo. El día que lo despierte, entonces empieza a entender y empieza a aplicar. Entonces tiene olor y tiene sabor. Eso representa el limón o el etrog, que se le conoce, y tiene como una forma de diamante de acuerdo pues a la cultura hebrea. Y tienen un costo muy elevado. Esto que si lo podríamos vender por kilos de limones, pues sería impagable. Pero es que es la representación de todo aquello que somos nosotros reparados y que empezamos a moverlo, a sacudirlo por todos los cuatro costados de la tierra. Es una oración muy poderosa que se hace debajo del azúcar y por eso pues la palma que representa esa conexión sublime con lo sobrenatural y lo que se conoce como el hadachín o lo que es el mirto, que es la conexión con ese esplendor, con ese tiferet, el sauce, que es la conexión con el triunfo y con la naturaleza divina de la misericordia y el amor, y el etrón, pues, que es ese olor que enviamos por todos los cuatro costados de la tierra. Bueno, después vamos a estar explicando en la parte física, ahí debajo del azúcar, para que se entienda de la mejor manera, con el ejemplo práctico. Eso va a ser en la noche, cuando iniciemos la primera noche del día de Sukkot. Hoy estamos advirtiendo, estar advertidos, y advertir y estar advertidos de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. No, este mundo no está colapsado. Este mundo, lo que le hace falta es orden. Y por eso, si la tierra estaba desordenada y vacía, dijo el Eterno, ahora ese caos que vemos en el mundo exterior obedece a una falta de reparación en el mundo interior. Tenemos una gran oportunidad de unirnos para cambiar las realidades del mundo exterior desde nuestro mundo interior y enviarle a todas las naciones alegría, paz, felicidad, incluyendo a la nación de Israel, que se dedica a hacer el ritual. Pero si lo estuviéramos haciendo de la manera correcta, no estaría mostrando el mundo físico ese tipo de realidades. Entonces nos unimos, no para apoyar a los que dicen que están haciendo lo bueno, sino para destruir toda la maldad de los moradores de la tierra. Que el Eterno los bendiga y los guarde, y que podamos nosotros experimentar un maravilloso día. Boker Tov, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.